de grabar. Esta clase va a ser un poquito diferente a las clases anteriores porque lo que vamos a hacer es ya más un ejercicio práctico, ¿ya? Podemos quedar en eventualmente reunirnos para tener retroalimentación. Puede ser un sábado, que puede ser cualquiera de los 2 sábados que en teoría teníamos la salida de campo. Ustedes, pero me tienen que decir con tiempo para poderme organizar, para darles retroalimentación. Pero el día de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces les voy a compartir el EVA para que ustedes puedan ver dónde están las cosas. ¿Ya? Este es el banner. Déjenme ver. Si están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Nos vamos a ir al EVA. ¿Ya? Y en el EVA, desde esta semana está activo el módulo este de aquí de técnicas de campo. Ahora sí. Y vamos a empezar con el área de botánica propiamente dicha, ¿ya? Entonces, en la pestañita de botánica ustedes van a encontrar 2 lecturas que son importantes, ¿ya? La primera es esta lectura que dice métodos de técnicas, ¿ya? Esta lectura, lamentablemente yo no les puedo compartir el libro entero porque es un libro que adquirí yo y no lo tiene la biblioteca, pero lo que yo hice fue y está en el Amazon Kindle, que es un relajo. Entonces, lo que yo hice fue tomarle capturas de pantalla a a los temas que necesitamos. Ya está un poquito pesado de cargar, pero yo les he puesto los contenidos de 2 unidades aquí. ¿Ya? Este libro es un libro bien bonito, se llama Practical Field Ecology y es un libro que está basado un poco en los estudios que se hacen en zonas templadas, pero desde el punto de vista teórico, introductorio, es un libro súper bueno que les va a dar a ustedes algunas pautas que son importantes a tomar en cuenta para justamente mm, empezar con estudios ecológicos en campo, ¿ya? Entonces, yo no les he puesto todos los contenidos, les he puesto solamente aquellos que tienen que ver con 2 cositas, ¿ya? El primero empieza justo aquí, que es cómo escoger sus métodos de muestreo. Los métodos de muestreo van a variar muchísimo dependiendo del tipo de estudio que ustedes quieran hacer, pero sobre todo son métodos que van a variar mucho dependiendo del tipo de organismo que ustedes quieran muestrar. Y el caso de la botánica es un caso particular que eventualmente ustedes pueden encontrar trabajando en otros grupos, pero por lo general cuando nosotros trabajamos en botánica para los métodos de muestreo, vamos a utilizar métodos de muestreo que nos permiten eh, colectar información acerca de organismos que se consideran sésiles, ¿no es cierto? Las plantas no se mueven. Las plantas lastimosamente eh, no tienen esa parte tan carismática de comportamiento que tienen los animales, pero las plantas en general, ¿no es cierto?, lo que constituyen es la base de los ecosistemas. Entonces, ustedes trabajen o no con plantas, por lo general siempre van a necesitar caracterizar primero el ambiente que está definido por factores abióticos, pero también por las plantas que conforman estos ambientes y si es que afortunadamente son aficionados a las plantas, tienen que aplicar métodos que sirvan para muestrear organismos sésiles. Entonces, en una primera parte de esta lectura, yo les he puesto todo lo que tiene que ver con caracterización del hábitat desde un punto de vista abiótico, ¿ya? Entonces, los factores que van a afectar a los organismos que ustedes van a muestrear ya propiamente en campo pueden ser bióticos o abióticos. Dentro de los factores abióticos tenemos estos que están aquí citados como factores físicos y como factores químicos. Entonces, cuando ustedes diseñen un experimento y quieran entender la relación que tienen los organismos con el ambiente, ustedes necesitan caracterizar ese ambiente, ¿ya? A nivel de factores abióticos, entonces, todo lo que tienen ustedes listado aquí, microclima, temperatura, humedad, velocidad del viento, altitud, latitud, características del sustrato, todas estas variables
físicas y químicas determinan, ¿no es cierto?, el ambiente en donde se están desarrollando los organismos, ¿ya? Entonces, ustedes necesitan empezar colectando esa información. Esa información no la van a colectar de cualquier manera, esa información ustedes la van a colectar de manera sistemática, un poco asociada al diseño experimental que ustedes hayan escogido aplicar. Eso me imagino que ya cubrieron, ¿no es cierto?, con Rafael, que ustedes cuando tienen una pregunta, ¿no es cierto?, a partir de esa pregunta ustedes se plantean unas hipótesis y para poder contestar, ¿no es cierto?, para poder validar esas hipótesis, contestar esa pregunta de investigación, ustedes diseñan un experimento, ¿no es cierto? Y este diseño puede tener diversos niveles, puede tener varias complejidades, pero por lo general necesita que se caractericen estos factores que son abióticos, y luego también hay algunos caracteres relacionados a la misma interacción de los seres vivos que necesitan ser tomados en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con animales, por ejemplo, ustedes necesitan caracterizar las fuentes de alimento. Por ejemplo, si es que ustedes están haciendo un estudio de ratoncitos en el páramo, por ejemplo, ustedes quieren saber qué plantas son las plantas que les sirven para hacer madrigueras, pero también necesitan caracterizar, ¿no es cierto?, las plantas de las cuales se alimentan, necesitan determinar la estacionalidad, ¿no es cierto?, de los organismos con los que ustedes estén trabajando, necesitan cuantificar el número, necesitan determinar de alguna manera la calidad, ¿no es cierto?, de los factores biológicos. Por ejemplo, si es que es un bosque primario, secundario, un bosque en regeneración, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de factores adicionales a los factores intrínsecos de su experimento que ustedes necesitan caracterizar. Entonces, las primeras páginas de esta lectura están justamente tratando, ¿no es cierto?, metodologías para cuantificar esto. Entonces, esto por ahora no es el enfoque, ¿ya? Yo necesito que ustedes en esta lectura naveguen hasta más o menos la página 29, y desde ahí ya empieza propiamente dicho el tema de muestreo de organismos sésiles. Entonces, lo primero que van a hacer el día de hoy es dividirse en grupos. Yo les he puesto ya en unos grupos, ya les voy a enseñar cómo, ¿ya? Y ustedes van a ver que los métodos para muestrear organismos sésiles dependen mucho de la forma de crecimiento de estos organismos. Uno no va a muestrear de la misma manera un bosque o un método tropical donde la mayoría de organismos, por ejemplo, son árboles o arbustos, que, por ejemplo, cuando uno está trabajando en páramo y la mayoría de las formas de vida son cojines o son macollas de gramíneas, ¿no es cierto? O son plantas demasiado chiquitas en las que uno solamente puede evaluar cobertura porque no puede evaluar nada más, ¿ya? Entonces, a partir de la página 29, ustedes van a encontrar distintos métodos para evaluar eh, distintos tipos de vegetación desde distintos ángulos, ¿ya? Justamente asociados a estas formas de crecimiento. Entonces, el trabajo que van a hacer ustedes el día de hoy va a ser de la siguiente manera. Entonces, ahorita me voy a cambiar a un documento de Word que es básicamente el mismo que ustedes tienen puesto aquí abajo, pero como PDF, ¿ya? Dice trabajo botánica, ¿ya? Entonces, yo les he dividido a ustedes en unos grupos, ¿ya? Cada uno de los grupos, ustedes tienen acá, grupo A, B, C, D, bla, 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 está formado por un número determinado de integrantes. La mayoría de los grupos tiene 5 personas y solamente hay los 2 últimos grupos que tienen 4 personas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en esta hora es que durante la primera hora de clase, se van a reunir todos los integrantes de un grupo, ¿ya? Se reúnen los integrantes del grupo y entre todos ustedes revisan así medio rápidamente los distintos métodos de muestreo de organismos sésiles y escogen 3 artículos. Van a ustedes mismos a buscar en el internet, van a buscar en las bases de datos que tienen disponibles desde la biblioteca, van a buscar 3 artículos de muestreo botánico, ¿ya?
Después, para cada uno de esos artículos, el integrante número 1 se va a encargar de revisar todo lo que es introducción, antecedentes, hipótesis, objetivos. De ahí, el integrante número 2 va a encargarse de revisar la metodología que corresponde al primer resultado principal del artículo. El integrante número 3, la metodología que corresponde a el segundo resultado principal del artículo. La tercera persona se va a encargar de la metodología y el tercer resultado del artículo. Y el último de los integrantes, ¿no es cierto?, se encarga de elaborar unas conclusiones. Van a hacer esto para los 3 artículos que escojan, ¿ya? Entonces, en la primera hora se van a reunir, van a buscar los artículos. En la segunda hora, si es que se les hace un poquito más fácil, las personas que están encargadas solamente de trabajar con métodos y resultados de cada grupo se pueden reunir para ayudarse, apoyarse un poquito para justamente eh, ver si todos están entendiendo de la misma manera. Normalmente cuando uno desarrolla una tesis, un artículo, un proyecto, ¿no es cierto? Uno tiene para cada objetivo de su estudio una metodología y un resultado, ¿ya? Siempre hay una correspondencia casi lineal entre los resultados, entre la metodología y los objetivos que uno se puso para poder contestar, ¿no es cierto?, una pregunta. Esa pregunta, ¿no es cierto?, es una pregunta lo suficientemente amplia como para poder ser dividida en varios objetivos y por lo general siempre son 3. Entonces, van a trabajar de esta manera, van a escoger juntos los 3 artículos con los que van a trabajar y a partir de eso, ¿no es cierto?, se van a dividir el trabajo, ¿no es cierto?, para justamente ir identificando cuáles son las distintas metodologías que se utilizan dependiendo, ¿no es cierto?, de los ecosistemas o dependiendo, ¿no es cierto?, de las preguntas que se quieran contestar. Ustedes de pronto dentro del universo de artículos que muestren van a encontrar artículos que lo que hacen es muestrar a lo largo del tiempo. Otros artículos van a muestrear a lo largo de un gradiente altitudinal. Otros artículos, por ejemplo, se van a encargar de estudiar, por ejemplo, procesos de regeneración, ¿ya? Entonces, eso aumenta variables y aumenta complejidad al diseño y entonces las metodologías que se utilicen tienen que poder responder a esos distintos factores adicionales que se van agregando, ¿ya? Entonces, esta primera hora se juntan en los grupos que yo ya les puse. Entonces, en ese PDF está acá abajo puesto cada grupo, ¿ya? Yo traté de respetar los grupos que ustedes mismos se habían puesto, pero eran demasiados grupos y entonces para poder dividir mejor el trabajo les puse en grupos de 5. Para los 2 grupos que tienen solamente 4 integrantes, la persona que hace la introducción va a tener que encargarse de hacer también las conclusiones, ¿ya? Esa es la única complejidad. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Ya, entonces ahorita yo les voy a dividir o sea, les voy a separar en breakout rooms para justamente que ustedes se pongan en el grupo que les tocó y puedan, ¿no es cierto?, escoger entre todos ustedes los artículos. Ahora, una cosa que sí es posible es que como les estoy pidiendo que cada grupo escoja 3 artículos distintos, puedan rotar los roles. O sea, a si para el primer artículo a Neil le tocó ser la persona que hace la introducción, para el segundo artículo puede ser la persona que hace el resultado número 1 y así sucesivamente. O sea, pueden ir rotando dentro del grupo para que todos tengan justamente la oportunidad de trabajar en los distintos aspectos de reconocimiento, de metodología y su resultado correspondiente, ¿ya? Entonces están A, B, C, D, E, F, G, H,
Son 8 grupos, ¿ya? Entonces les voy a dividir en 8 grupos. Si tienen dificultad para escoger los artículos, me pueden ir llamando. Yo tengo una colección súper grande de artículos que de pronto podemos, o sea, les puedo ir compartiendo, pero lo ideal sería que ustedes busquen estos artículos por su cuenta, para que además sepan y se entrenen un poquito en identificar justamente, ¿no es cierto?, artículos de muestreos botánicos en las distintas bases que tienen disponibles a través de la biblioteca, ¿ya? Y esto igual hacemos en USF. No, en esto verán, lo que tienen que hacer en este caso es más bien con la información que van generando, me arman un PowerPoint. Me presentan esto como una presentación de PowerPoint, ¿ya? Y es cualquier paper referente a botánica, ¿verdad? Exactamente, pero tiene que ser botánica. Esto se trata de muestreos de plantas. ¿Tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta? Porque el rato que yo cree los breakout rooms, les puedo contestar solamente a cada grupo por individual. Profe, entonces en las diapositivas, o sea, vamos prácticamente, es como una presentación de los 3 artículos, en donde está la introducción, los métodos, los resultados y las conclusiones. Sí y no, porque en realidad lo que me interesa es que ustedes se enfoquen en la parte metodológica. Este artículo tenía como hipótesis, por ejemplo, identificar los efectos del cambio climático en el transcurso de 10 años en bosques altoandinos, ¿ya? Los objetivos eran estos 3, y para cumplir el primer objetivo, la metodología utilizada fue esta y el resultado obtenido fue este. O sea, es un poquito diferente. No se trata de que me presenten todo el paper, sino que tienen que tratar de desglosar de manera detallada la parte de la metodología y su correspondencia con los resultados, ¿ya? Vale, entonces básicamente se va a correlacionar los objetivos con la metodología súper detallada y los resultados igual detallados obtenidos. Sí. Eso. Ya, vale, gracias, profe. Profe, ¿y eso presentamos hoy día mismo? Vamos a ver cómo van avanzando, ¿ya? Eso es lo que les digo, o sea, si quieren, o sea, porque tenemos esta, pero creo que presencialmente conmigo, esta es la última clase que tienen. Desde la próxima clase, creo que ya tienen clases con Santiago o con Rafael de nuevo, no me acuerdo bien. Pero, Entonces, ¿no es la próxima clase examen? sí, pero este es su equivalente al examen. Entonces, Ah, yo ya. prefiero que empiecen el día de hoy y si quieren, entonces la próxima semana ya voy a revisar el calendario, pero si es que la próxima semana les toca examen conmigo, lo que podemos hacer es que cada grupo presente durante 10 minutos su PowerPoint. ¿Ya? Entonces tendrían una semana, pero empiecen desde hoy y me pueden ir llamando si tienen dudas. ¿Ya? Ya, profe, una pregunta más. Dime. En cuanto al trabajo anterior en el que había que hacer en el OEBS, creo que se llama. OFS, No, sí. OSF, perdón. Ajá, ¿nos va a revisar o cómo? Porque nosotros Sí. nos olvidamos de ponerle como contribuidora, pero ya ahora le colocamos. Sí, si es que ya me colocaron y ya puedo revisar, ya les voy a revisar. O sea, yo tengo esta semana para revisar eso y voy a usar el fin de semana para empezar a darles retroalimentación. Ya, Ajá, claro, eso quería saber. Gracias, profe. Ya, dime, Steven. Tengo una consulta, pero no nos vas a revisar hoy día eso, ¿no? Lo que pasa es que tenía que salir urgente ahorita, por eso. Y la otra era sobre si es que podemos hacer con los mismos grupos que vinimos haciendo el trabajo de OFS o vamos en otros grupos. Tienen que hacer en los grupos que yo les puse el día de hoy, porque están justo divididos para que haya 5 personas por grupo. Entonces, creo que a ti te puse en el grupo G, que creo que con algunos de ellos ya estabas, pero no estoy segura. Entonces, ahorita les voy a dividir, reúnanse en grupos y acuerden cómo hacer el trabajo entre todos. Es lo más importante, ¿ya?
Listo. Entonces ahorita les dejo que ustedes mismos cojan los grupos a partir de ahorita. Y si tienen preguntas, entonces como ya no nos podemos ver todos, me van llamando. Ya, profe, gracias. Ya, déjenme dejarles abierto esto. Eso. Profe, ¿dónde está lo de los grupos? Porque en el EVA Está en el EVA. Está aquí, dice trabajo botánica. ¿Sí le estás viendo? Ujú. Ajá, y los grupos están en la segunda hoja. Ya, profe. Priscila, ¿Sí? puede ponernos a Pablo Zambrano y a mí en el grupo B. No podemos ponernos manualmente nosotros. En el grupo B. Ya te pongo. Ya veo con quién te tocó porque yo no veo lo mismo que ves tú. Creo que están en la sala 2, profe. Sí, Sala, estaba viendo justo el PDF, por eso dice el grupo B. ya, sala 2 con Alicia y con Camila. Sí. Perdón, por qué profe, no pueden? ¿y yo con cuál voy? ¿Cómo te llamas? Porque no sé quién es. Andrea Jaramillo. Andrea Jaramillo. Estás. En el A, en el 1. Con Neil y con Caroline. Ya. ¿Quién más no puede ponerse? Ya, profe, ¿Quién eres? estoy en el grupo G. Ya, ¿y quién eres? No sé cómo entrar. Milena Costa. Andrés, Steven, 7. Sí, en el grupo 7. Maura, ¿en qué grupo te tocó? ¿Con quién estás? Buenas tardes, profe. En el grupo H, ¿Con quién estás? Con Bian. con Bien y María Emilia Gudín. 8. Y Neil Machado, ¿con quién estás? En el grupo 1. Creo que es. Perdón, profe, ha sido el 9. Steve se ha metido mal. ¿Quién eres? Milena. Steve y yo somos en el 9, con Lisa Almeida. ¿En el 9 o en el 7? En el 9. Yo. En el 9 no hay nadie. En el 9 no hay nadie. Profe, ¿Y en
¿En cuál está Liz? Verán, yo tengo que estar revisando el documento de Word y tengo que estar revisando en qué grupo les corresponde ahorita. Entonces es un poco difícil cuando ustedes mismos no me dicen con quién les toca. Neil es del grupo A. Ya. Andrea, Caterine, Caroline. Profe, es que no ¿Quién? entiendo por qué está del 1 al 9, del 1 al 10, entonces no sé si somos el grupo 7 o el grupo 9. O sea, nos toca en la sala 7, creo, Liz. En la sala 7, o sea, somos de grupo G, pero somos la sala 7. Ah, ya, gracias. Ya. Chao, profe. Ya, listo. Hola, profe. ¿Cómo les va? Bien, ahí organizándonos y queríamos decirle a ver si nos puede ayudar con unos artículos. Ya, pero ya empezaron a buscar. No. No. Ya, pues, o sea, por ahí ya vamos mal. Ustedes tienen algunas opciones para buscar, o sea, la primera opción que siempre tienen es el Scholar, ¿no es cierto? Ah, no, eso sí, Entonces, pero como decíamos, o sea, como ya nos dijo que tenía los artículos, tal vez para allá. ve, O sea, ponte. o De algo así. una, este te voy a poner. Si ahorita mando un mensaje, les llega solamente a ustedes. Ahorita no ha llegado nada. Ya, Pero Creo creo que que no, si sí. nos mandas un mensaje a todos, llega a todos. a todos. Entonces te voy a mandar a ti, Martín, ¿ya? Ah, ve, sí, ahorita me sale solo ustedes. Listo. Está abierto. Eso quiere decir que se pueden bajar. Mm. Vamos. Así malosamente les pongo este. El tercero sí busquen ustedes. Listo, Pris, gracias. Ya. Buenas. Hola, Prisi. Nos ¿Cómo quedó les una va? pequeña duda Dime. acerca de los artículos. Buscamos artículos, vimos, bueno, ahorita veo en el PDF que hay método y resultados 1, 2 y 3. Toca buscar como artículos que tengan 3 métodos.
No, no necesariamente. Ahí ustedes tienen que portarse un poquito astutos. O sea, hay algunos artículos, o sea, cuando te digo que por lo general, cuando uno se pone una pregunta de investigación, uno trata de plantearse 2 o 3 objetivos específicos, ¿ya? En base a un objetivo general, ¿no es cierto? Tu objetivo general está derivado directamente de la pregunta de investigación. Entonces, ese objetivo general es como que tú le puedes ir descomponiendo, ¿no es cierto?, en pequeños pedacitos que te sirven para contestar esa pregunta más grande. Y entonces, metodológicamente, cada uno de esos objetivos está asociado a un método en particular. ¿Ya? Y entonces, el rato que tú describes tus resultados, hay una correspondencia exacta entre método, resultado, método, resultado, método, resultado. Por eso es que los resultados también concuerdan con los objetivos. Y en función de eso, tú sacas tus conclusiones. Por lo general, la gente siempre tiende a plantearse 3 objetivos, pero por ahí de pronto encuentras artículos en los donde hay solamente 2 o artículos en donde hay más de 3, pero más de 3 suele ser inmanejable. La gente generalmente se plantea 3, ¿ya? Entonces, depende mucho del artículo que escojan. Lo que yo les aconsejaría es que, por ejemplo, traten de buscar un artículo que hable de monitoreo de árboles, otro que hable de monitoreo de hierbas, puede ser acuáticas, puede ser en páramo, puede ser lo que sea. Y, por ejemplo, que contrasten esos métodos con monitoreo de lianas o de epífitas, por ejemplo, que son, como tienen otra forma de crecimiento distinta, se muestran de manera diferente. ¿Ya? Ya. Y, o sea, los objetivos sería en base a lo que diga el artículo y nosotros les podemos como que modificar a esos objetivos o toca poner los objetivos de... Te toca poner los objetivos que están en el artículo. Entonces ahí también de pronto pueden hacer una interrogante, o sea, pueden hacer inquietud de parte de ustedes porque, o sea, al final, las ciencias de eso, tú siempre puedes estar o no de acuerdo con una persona que ya publicó algo. Y tal vez como ustedes están haciendo este trabajo de desmenuzar el artículo, de pronto encuentran errores o de pronto encuentran que tal vez esa no fue la metodología más adecuada para justamente evaluar lo que decía el objetivo. Puede pasar. Ya. Y los específicos, o sea, en base a los específicos, o sea, nosotros igual nos podemos plantear o buscamos. No, tienen que ver los que dice el artículo, pero ustedes tienen que darles enfoque un poco más metodológico. ¿Ya? Ya, listo. Eso nomás era preciso. ¿Ya? Tengo que descargarles por PDF porque yo me descargué de la biblioteca virtual de la universidad. Ya. Pris. Dime, ¿por qué están solo 3? ¿Quién falta? No sé. Falta Fausto. ¿No vino? No sabemos dónde está. Sí, no vino, profe. Ya. A ver, díganme. Ya, oye, Pris, tengo una consulta. Verás, nosotros tenemos 3. Parcela permanente, tenemos cuadrante y tenemos transecto tradicional. Me gustaría que más bien, por ejemplo, traten de enfocarse, por ejemplo, buscar un artículo en donde se muestre árboles, ¿ya? Claro. Buscar un artículo en donde ustedes estén muestrando, por ejemplo, herbáceas terrestres. Y el tercer artículo puede ser un artículo en donde, por ejemplo, se muestren lianas o se muestren epífitas, que por tener una forma de crecimiento distinta, tienen que mostrarse de otra manera. Se van a ir dando cuenta. Ya. Ahora, ya depende de ustedes también. O sea, si es que tú decides trabajar solo con árboles, deberías procurar que tus 3 distintos artículos muestren árboles desde puntos de vista diferentes. O sea, por ejemplo, en el uno tal vez se enfoquen en evaluar biomasa. En el otro se preocupen, por ejemplo, de estimar diversidad en función de un gradiente altitudinal. En el otro, por ejemplo, se trata de estimar distintos tipos de diversidad, ¿no es cierto? Porque tienes diversidad alfa, beta, gamma, ¿ya?
Entonces, o sea, sí depende un poco de ustedes poder cubrir de manera integral esta diversidad que puede haber en cuanto a estudios botánicos, ¿ya? Ya puede ser una que mida la densidad básica de la madera de los árboles. Sí, eso es estimar biomasa, por ejemplo. Ok. Gracias. ¿Ya?
A ver, esperemos que se conecten toditos. No se desconecten. ¿Qué sus compañeros? A ver. Súper sapos, no sé si tienen clases. A ver, les explico a ustedes y queda esto grabado. Voy a confirmar con Santiago el cronograma de clases de este semestre. Entonces, si la próxima semana ustedes todavía tenían evaluación conmigo, la próxima semana cada grupo tiene 10 minutos para exponer tiene 10 minutos para exponer el trabajo que hicieron con los papers, ¿ya? Si es que no tienen clases conmigo, lo que les va a tocar hacer es grabar esa exposición y subirle al espacio del aula virtual. Entonces ya les voy a poner yo todas las indicaciones en el aula virtual para que ustedes sepan qué hacer dependiendo de cómo estemos con el cronograma, ¿ya? Listo, profe, muchas gracias. ¿Nos enviaría un mensaje por el EVA? Sí, diles a tus compañeros que estén pendientes porque todo el mundo el rato que les cerré las sesiones de grupos creo que cogieron y se desconectaron nomás. Listo, profe, gracias. Ya, Que tenemos listo. otra clase. Ya, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.